Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Como siempre les decimos, hermanos, es una bendición, es un deleite para nosotros, hermanos, poder recibirles aquí en nuestro espacio, en Cristianismo Profundo. Estamos contentos, hermanos, estamos gozosos por estamos avanzando en los temas de la fe que actúa y creemos que es un tema que ha sido de mucha bendición personalmente y esperamos que también para ustedes, hermanos. Y pues vamos a seguir en esta tarde aprendiendo acerca de la fe de Elías. Y pues antes de comenzar, pues vamos a pedirle al pastor Moy si nos dirige en oración. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad de una vez más, Señor, de estar en este lugar, en este espacio, Señor, que ha sido tu voluntad, Señor, y ha sido plan tuyo, Señor, que se haya establecido, Señor, este tiempo en el que podamos, Señor, más que nada aprender de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que no tenemos todo el conocimiento, pero tratamos, Señor, de empaparnos de tu palabra, Señor, para poder compartir con nuestros hermanos acerca de estos temas. Y te damos gracias, Padre, por esta visión que se está cumpliendo, Señor, de poder llegar a los hogares de mis hermanos con este tema, sobre todo, Señor, que es necesario en estos tiempos, Señor, que estamos pasando de dificultad, y sobre todo, Señor, para poder practicar nuestra fe, una fe genuina, Señor, como cristianos, sobre todo, Señor, tomados de tu mano y parados, Señor, firmes en lo que creemos, Señor, que dice tu palabra acerca de la fe, Señor, que es creer en ti. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, habla su corazón, Señor, y no permita, Señor, que el enemigo les distraiga de este tiempo, Señor, y te pedimos que preparen nuestros corazones para recibir tu palabra, y a ti se da toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosos días hemos tenido esta media semana, hermanos, aquí en Tecate, con frío, mucho frío todavía, pero soleado. Días brillantes, gracias al Señor. Y contentos de estar aquí otra vez. Esperamos, hermanos, que se hayan aplicado y se hayan puesto las pilas para memorizar, o quienes lo tienen memorizado, recordar el Salmo 34, los versículos 4 al 7, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Salmo 34, 4 al 7. Y también, hermanos, como lo hemos venido diciendo estas últimas semanas, dado que tenemos un reto bíblico, nosotros en la iglesia local, se hayan dado a la tareita después de leer sus pasajes del Nuevo Testamento allí en las cartas del apóstol Pablo, se hayan dado una regresadita al Antiguo Testamento para leer en el primer libro de los Reyes, capítulos 17, 18 y 19, para dialogar esta clase, hermanos, esta charla que tenemos de la tremenda fe de Elías. El versículo asignado para memorizar fue todavía de la lección de aprendiendo de la fe de Gedeón. Ahora, Chihuahua, perdónenos, nos vamos a quedar muy cortos. De hecho, nos quedamos muy cortos, ¿no? Sí. Cuando hablamos del tremendo Elías, pero vamos a charlar algo aquí de Elías. Elías, hermanos, el profeta de fuego. Esta es la forma más común de mencionar al personaje de nuestro estudio para hoy. Recordemos que la Escritura dice, hermanos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha prometido honrar nuestra fe, Él lo hará, como lo hizo con Elías. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Podemos decir con confianza, hermanos, el Dios de Elías es nuestro Dios. Amén. ¿Qué tal, Yoba? De acuerdo, pastor. ¿Sí? ¿Cómo ves, Macas? ¿Está bien? ¿Sí? También déjenme mencionar aquí, hermanos, en la introducción, Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. En la versión popular dice, hablando el Señor Jesús: Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan,
No solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que le dirán a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él honra nuestra fe. Bueno, como leímos y aprendimos en los capítulos que dejamos de tarea, hermanos, Elías fue un hombre que depositó en Dios toda su confianza para provisión. La provisión del Señor vino a Elías como respuesta a su confianza, y fue alimentado milagrosamente en varias ocasiones, aparte de muchos otros episodios muy interesantes que vemos en estos 3 capítulos y en algunas otras referencias bíblicas del tremendo hombre de fuego, como conocemos a Elías. Así es que vamos a dialogar, hermanos, aquí nosotros y con ustedes de algunos episodios en la vida de Elías. ¿Okay? Pues vamos a empezar, hermanos, y pues les recordamos una vez como cada jueves, aliste su cuaderno, su libreta, su Biblia, sus marcadores para subrayar lo que tenga que subrayar. Sí. Y pues como decía el pastor, es una bendición estudiar de estos hombres de fe. Es un poco triste tener que pasarlos como abuelo de pájaro, sí, pastor. Sí, muy Hay muchísimas cosas que aprender de cada uno. Nos tardaríamos meses, yo creo, sin duda alguna, en cada personaje. Sí. No digamos una semana, varias semanas hablando de un solo personaje. Sí. Por alguna razón, Jehová, tenemos el capítulo 11 de Hebreos que lo conocemos muy, alguien no sé quién le puso así, pero bien puesto, como los héroes de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que hablar, de hecho. Sí. De hecho, al final tenemos que mencionar, hermano, lo que menciona el libro de los Hebreos. Ya lo tengo en mente, mencionarlo. Espero que no se me olvide, acuérdenme. Porque tenemos que decir, como dice el escritor de los Hebreos en este capítulo, y tiempo me faltaría para hablar de... Correcto. Y es lo que nos pasa, ¿no? Aquí. Es lo que nos pasa. Tiempo nos falta. Desgraciadamente estamos sujetos a un tiempo, a un espacio, ¿verdad? Y también las redes sociales no nos dejan subir mucho tiempo, ¿no? Estamos limitados, y aquí el técnico también nos regaña cuando se pasan 1 minuto, imagínense. Sí, tenemos cronómetro ahí. Acá traemos el cronómetro. Ahorita ya nos tardamos en empezar, fíjense. Bueno, por ahí vamos bien. Vamos a entrar en materia. Bueno, la primera pregunta, hermanos, dice: en los siguientes pasajes, identifique cómo fue alimentado Elías. Bueno, el primer pasaje que tenemos es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 6, y dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, ¿cómo fue alimentado Elías en este pasaje? Pues por los cuervos, ¿no? Y es impresionante porque sabemos que los cuervos son aves de rapiña, que inclusive pues, se dan un tiro ahí con los opilotes, con los que comen carne, y de esa manera el Señor alimentó a Elías. Le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, o sea que Elías estaba bien alimentado de proteínas. Sí. Además, considerado dentro de los animales inmundos. También. Entonces en este pasaje encontramos que fue alimentado por los cuervos. Y la verdad es que a veces leemos estos pasajes y los leemos así nada más por leer, pero si nos ponemos a imaginar, hermanos, ver eso es realmente increíble. Creo que actualmente los niños pueden saber más que nosotros de esto, así como lo mencionaste, porque en las clases dominicales de los niños les enseñan con ilustraciones, sí, con monitos, con franelógrafo, y precisamente ponen ahí imágenes de
los cuervos trayéndole la comida al profeta. Sí. Tenemos otro pasaje ahí, ¿no? Sí, que se encuentra en Primera de Reyes 17, versículos 8 al 15, que dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, ¿cómo fue alimentado Elías? Pues fue alimentado por una viuda pobre, ¿no? Una viuda que estaba en pobreza. Lista para morirse según ella. Para dejarse morir, sí. Solamente me queda poquito aceite, poquita harina, un pedacito de leña, voy a cocinar algo para mi hijo y para mí y me voy a dejar morir. Sí. Esto es lo que queda. Sí, sin embargo, ella alimentó al profeta del Señor. Sí. Y también tenemos en Primero de Reyes, también en el capítulo 19, del 5 en adelante, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Ah, caray, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, según la pregunta, ¿cómo fue alimentado aquí Elías? En este tercer ejemplo, fue alimentado por un ángel. ¿Qué comida le dio? Para empezar, creo que estaba riquísima. Porque si no saben, hermanos, la comida cocida en las ascuas del fuego, es decir, ahí en la ceniza, no en el comal, sino abajo, ahí en donde está el carboncito. ¿Qué sabe? Qué rico sabe. Una tortilla ahí cocida en las ascuas, qué delicia. Pero este era un pan divino, este era un pan especial, porque el versículo 8 revela un milagro maravilloso del Señor aquí con esta alimentación. Comió, se fortaleció con aquella comida y tuvo fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Okay. Como vemos aquí, hermanos, Elías, en el propósito de Dios para cumplir el plan de Dios, el propósito que él tenía para él en esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, no solo usó una manera, aquí leemos por lo menos 3 maneras. Y es que así es Dios, hermanos. Así es Dios, Jehová. Así es Dios. Tenemos que mencionar aquí, hermanos, la soberanía de Dios. Y Dios en su soberanía, Él hace lo que Él quiere hacer, lo que a Él le plazca hacer para cumplir sus propósitos. Sí. Es el caso de Elías. Elías tenía que cumplir propósitos. En cada una de estas situaciones en la que él fue alimentado, hermanos, eran diferentes situaciones en las que estaba, o diferentes etapas en las que estaba viviendo Elías. Sin embargo, ahí estaba interviniendo la mano poderosa del Señor,
¿verdad? Las tres maneras, hermanos, son impresionantes. Alimentado por animales, alimentado por una pobre viuda que solamente tenía un taquito ya para después dejarse morir, y alimentado por un ángel con comida especial de parte de Dios. Definitivamente, hermanos, vemos aquí milagros de Dios en la vida de un hombre de fe, de quien sin duda alguna, hermanos, tenemos mucho que aprender y seguiremos hablando al respecto. ¿Cómo ves, bueno? Está interesante porque, como decía Yoba, y como recordábamos cuando hablábamos acerca de la fe de Moisés, son milagros sobrenaturales, son milagros que vemos sobrenaturales. Ahorita estaba leyendo que la distancia que caminó Elías fueron 320 kilómetros. 320 kilómetros donde el Señor lo había alimentado de una manera, con una fuerza especial, porque después de alimentarse ayunó 40 días y 40 noches. Entonces ese alimento tenía algo sobrenatural. Es decir, para imaginarnos más o menos, se fue caminando de aquí a San Quintín, aproximadamente. Entonces, en 40 días. Entonces, ¿qué tenía el pan? Imagínense, porque nada más fue pan y agua. Un pan especial, cocido a las ascuas del fuego. Y pan divino. Hermanos, así sucede. Si usted tiene la oportunidad de platicar con un misionero, válganme la expresión, de los que comen grillos y gusanos. Un misionero que tienen que los misioneros tienen tantas experiencias, de la provisión de Dios. Claro. Y aprendemos, hermanos, en el campo misionero que uno come cuando le ofrecen y cuando hay, porque no sabemos si mañana nos van a ofrecer o va a haber. No sabemos. Entonces, cuando uno anda en un viaje misionero en la obra de Dios y le ofrecen a uno algo, hermanos, no hay oportunidad para remilgar, para quejarnos, pues, para ponernos chiquiones. Simplemente lo que se nos ofrece lo recibimos, lo comemos y avanzamos. No sabemos si mañana vamos a tener otra oferta de comida, ¿verdad? Y el comer en la obra de Dios, Dios obra milagros a través de ese alimento. Un milagro es la provisión y otro es el nutriente que esa provisión trae, ¿verdad? Entonces, yo tengo un testimonio, hermanos, que vivimos mi esposa, la hermana Aileen y yo en Oaxaca, que en otra ocasión se los vamos a contar, pero fue precisamente en una montaña donde nos ofrecieron un huevito con chile guisado de cierta manera. Ese es mi testimonio, pero qué delicia. Ahí me comí unas tortillas de esas grandotas en las ascuas del fuego. Chulada. No sabíamos si mañana íbamos a comer, pero ahí en ese momento ahí estábamos. Por cierto, hago un paréntesis, Mori y yo, hermanos, para comentarles a ustedes que nos están viendo y que conocen a la hermana Aileen. Oremos por el hermano Don y su familia. Están pasando un tiempo difícil a causa de la salud de la hermana Aileen. Ahí les comento esto si se acuerdan de ella, manténganlos en oración. Ok, continuamos con Elías. Podemos ver aquí, hermanos, qué tremendos milagros podemos experimentar como hijos de Dios cuando ponemos verdaderamente nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? En Primero de Reyes, capítulo 18, versículos desde el 17 hasta el 40, leemos que Elías, como siervo del Dios Altísimo, no tenía temor de los hombres, porque confiaba en el todopoderoso y eterno Dios. Aleluya. Ahora sí, seguimos. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué testimonio de Elías nos dan las siguientes escrituras? Para empezar, Primera de Reyes 17, 20 al 22. Lo voy a leer. Que dice: y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces,
y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. La siguiente escritura es Primera de Reyes 18, 36 al 38. 18. 36 al 38. Muy, esta es mi favorita. Por eso se la estoy dejando. Ok. Dice 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y la tercera escritura es la mía, la favorita. Es Santiago 5, 17 y 18. Sobre todo el versículo 17 me gusta. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Entonces, según estas 3 escrituras, ¿qué testimonios de Elías nos dan? Bueno, lo que podemos ver, hermanos, ahí, lo que es una constante es que Elías era un hombre poderoso en la oración, y por consecuencia también vemos que Dios le contestaba, le respondía a Elías. Algo que me gustaría comentar aquí, hermanos, y yo lo he hecho, es que nos sorprendemos a veces cuando Dios nos contesta. Hacemos peticiones, le decimos a alguien: ora por mí porque tengo esta petición, y el Señor responde y decimos: Dios me respondió. Oye, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo que Dios te hizo el milagro? Sí. Entonces, pues tengamos esa confianza como la tenía Elías. Era un hombre poderoso en la oración y sabía que Dios le iba a responder. Sí. Y vamos a hacer al rato un comentario más de Elías, ¿verdad? Importante. Pero eso que comenta hoy sí es muy relevante, hermanos. Nos sorprendemos. Déjenme decirlo así simple, hermanos, no me lo tomen a mal, pero no deberíamos sorprendernos, puesto que nosotros presumimos decir que creemos en un Dios todopoderoso. E incluso los inconversos a veces tienden a decir: claro, oye, ora por mí porque a ti Dios sí te escucha. Y ese es un privilegio de nosotros como hijos de Dios. Y un testimonio. Ese es un testimonio. Y creo que todos nosotros hemos experimentado en varias ocasiones algo así, ¿no? Sorprendente. Sí, que nos maravilla. Eso es otra manera en que debemos decir. Nos maravilla más que sorprendernos. Sí. Nos maravillamos. Y es una oportunidad para que la gente inconversa glorifique a Dios. Cuando ven un milagro que Dios responde, una oración que Dios responde, es una oportunidad para ver que la gente glorifique a Dios. De hecho, muchos de los milagros de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, fueron usados para testimonio a los incrédulos, para que vieran la manifestación del poder de Dios, los incrédulos. Nosotros, como hijos de Dios, podemos decir, estamos acostumbrados a ver milagros del Señor, sí nos maravillamos, pero podemos testificar humildemente, y tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, de que no sea exaltándonos, sino humildemente: aleluya, Dios contestó, bendito sea su nombre. Como decíamos hace un momento, hermanos, en estos pasajes que leímos ahorita de Primero de Reyes 17, 18 y Santiago 5, son diferentes eventos otra vez, ¿verdad? El primer pasaje de 17, 20, hablamos de la resurrección de un niño, ¿verdad? Sí. El hijo de la viuda. En el 18, en Santiago, hablamos de Dios, hermanos, moviendo el curso de la naturaleza para responder la oración de Elías. Elías tuvo el valor de decirle al rey: no va a llover por mi palabra. Y después le dijo: va a llover por mi palabra.
Era tal la confianza de que Elías tenía al Señor que él pudo decirlo de esa manera. Y Elías dijo, lluvia detente, y se detuvo. Y ahora el pastor presume con su aparato celular que ahora no va a llover y ahora sí va a llover y no llueve. Me falla y luego me regaña porque doy el pronóstico que me dan los aparatos y no funciona. Pero Elías dijo, no va a llover, y no llovió. Y después Elías vio le dijo a su siervo, ¿de qué tamaño ves la nube? No hay nube. ¿Cómo no? Tú checa. Y finalmente, ¿sabes qué? Una nubecita ya del tamaño de la palma de una mano. Tormenta se viene. Y así fue. A la oración del profeta no llovió, a la oración del profeta llovió. Y el caso de cuando estaba Elías con los profetas de Baal es impresionante, hermanos, aleluya. Y aquí quiero animarles, pueden hacerlo en cada milagro que vemos aquí en todas estas historias, ¿no? Pero yo lo he hecho en particular en el capítulo 18, versículos 36 al 38, cuando Elías hace que caiga fuego del cielo por el poder de Dios. Entonces yo me impresioné desde hace muchos años cuando leyendo esta historia de la Biblia y me pongo a contar, y en la versión Reina Valera yo cuento una oración de 59 palabras que hacen que caiga fuego del cielo y consuma todo, como lo dice el versículo 38. Entonces quiere decir después de la oración. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún el agua que estaba ahí en la zanja fue absorbida por el fuego. Una oración, hermanos, de 59 palabras hizo que cayera fuego del cielo en respuesta de Dios a la fe de Abraham. Sí. Perdón, de Elías. Y lo impresionante es que era un hombre como nosotros. De eso vamos a hablar más adelante. Un ser humano como nosotros. Exactamente. Fue un hombre poderoso en la oración y un hombre respaldado por el Señor. Pero también, hermanos, como lo leímos lo podemos leer en Primero de Reyes 19, desde el 3 hasta el 18. En Santiago 5, 17, que Elías, ahí está, no era un hombre perfecto. No se fue tan después, hasta 15 seguiditas. Precisamente era un hombre como nosotros, ¿verdad? Sí. Común y corriente, pero así que memorícese la oración de 59 palabras y no funciona. Sí, sí. Más bien yo diría, tengamos la fe de Elías. No la repetición de una oración de 59 palabras, sino la fe de Elías. Pero ese es el punto, que sí era un hombre como nosotros, pero era un hombre de fe, número uno. Número dos, que veía resultados a sus oraciones. Entonces aquí hay dos factores muy importantes, Jehová. Aquí hay dos factores muy importantes. Número uno, oración. Número dos, fe. Porque a veces nosotros queremos pedir, que quisiéramos que Dios hiciera cosas extraordinarias, pero nada más puedo decirle, ay Dios, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está la fe? No hay fe, no hay oración, no vemos cosas extraordinarias. Sí. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de que, con los ejemplos que leímos anteriormente, que Elías era un hombre poderoso en la oración. Es muy importante resaltar eso. Y que por la fe que él depositaba, Dios respondía a su oración. Oración es la palabra clave. Y cabe mencionar, pastor, para que no haya malentendidos, que no era que Elías declarara a diestra y siniestra y se hiciera lo que él quería siempre, ¿no? Sino que lo que hacía tenía un propósito. Ajá. Porque vemos ahora muchas prácticas de gente declarando cosas que no están tal vez lejos o fuera de la voluntad de Dios. Y entonces tener ese cuidado. Y tampoco significa, hermanos, que pasen o hagan oraciones de 1 minuto, 2 minutos, sino que hagan, oren lo que sea necesario para usted estar fortalecido realmente en el Señor, ser un hombre poderoso en oración como Elías. Eso es lo importante, lo que queremos
que pongan en práctica. Así que chiste, yo acabo de decretar que iba a recibir 1 hectárea de terreno. ¿Cómo no? Trabaja y gana dinero. Ya fui hasta la pisé 3 veces, 4 veces. Sí. No, y como leyeron en el capítulo 19, hermanos, volviendo a mencionar que era un hombre tan común como nosotros, después de ver caer fuego del cielo como respuesta a su oración, en el capítulo 18, después de ver que la lluvia se detuvo y la lluvia vino como respuesta a su oración, lo vemos en el capítulo 19 teniendo miedo. Sí. De una mujer que lo atemorizó e incluso le dijo a Elías, quítame la vida, le dijo al Señor, mátame, Señor, porque si no esta mujer me va a hacer daño. Lleno de temor, lleno de angustia, porque era un hombre simple y común como nosotros, pero algo que hacía especial a Elías, hermanos, es que era un hombre de oración, pese a su debilidad humana. Era un hombre que oraba, pero sobre todo era un hombre de fe, era un hombre que confiaba en el Señor, y tenemos el testimonio de las Escrituras que el Señor le respondía. Bendito sea el Señor, hermanos. Aprendamos de la fe de Elías. Amén. Bueno, lo siguiente dice: Dios honró la palabra de Elías. En los siguientes pasajes, identifique lo que dijo Elías que Dios respaldó. Bueno, el primer pasaje es Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 1 y 7. El versículo 1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 7 dice: Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Elías que Dios respaldó? La sequía. Como veíamos hace rato que decía el pastor, Elías decía lo que iba a pasar y el Señor lo respaldaba. Entonces en estos 2 versículos el Señor respaldó el punto de la sequía que Elías había dicho. Aquí hay una buena frase para subrayar, hermanos. Digo, no para exaltar a Elías, pero para veamos la confianza que tenía. Elías lo dijo claramente en el versículo 1: No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Confiando en que Dios lo iba a respaldar, definitivamente. Correcto. Y el segundo ejemplo lo encontramos ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 17, de los versículos 14 al 16, que dicen: Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La multiplicación del aceite y la harina. Lo que había dicho Elías que iba a pasar, Dios lo respaldó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sí. Otra vez. El siguiente pasaje, hermanos, solamente lo vamos a mencionar, es Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 17. Elías emite juicio contra Ocosías y los capitanes, y así como lo dijo Elías, así sucedió. No vamos a leer los 17 versículos, pero así sucedió. Pero en Segundo de Crónicas 21, Segundo de Crónicas 21, 12 al 18, son poquitos menos versículos aquí. ¿Lo tienes? Sí. Ese está tremendo, pongan atención a esta lectura, hermanos. Dice del versículo 12 al 18... Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes,
y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y así sucedió. Y fue el juicio de Joram. El juicio que Elías decretó contra Joram, así sucedió. Recomiendo, hermanos, leer ese capítulo otra vez, hermanos. Segundo de Crónicas, capítulo 21. Van a ver esta historia. Y si puede leerlo en otra versión, ve a ver cómo le va a dar luz de todo esto que acaba de leer Moy en Reina Valera. Le va a dar mucha luz como el profeta habló un juicio contra Joram, Dios lo respaldó y ahí fue, y Joram murió de una muerte vergonzosa. Fue tan vergonzosa que no le quemaron incienso como se acostumbraba a otros reyes. Entonces el Señor respaldó la palabra de Elías en cada uno de estos ejemplos. Hay muchos ejemplos más aquí en la historia de Elías. Bueno, la siguiente pregunta está interesante, hermanos, y esa ahí les va para ustedes. Ahí apúntela, medítela y mándenos sus respuestas. No sean así, interactúen con nosotros. Escríbanos, díganos, denos un like por lo menos ahí, dedito. Pero la pregunta dice: describa cómo fue la muerte de Elías. Tristemente, ¿no? Sí, estuvo trágico el desenlace. ¿Qué piensa? Descríbalo. Bueno, sabemos, hermanos, que por testimonio de las Escrituras, sabemos que Elías no murió. Es lo que la Biblia declara y creemos que es verdad. No ha muerto. No murió en aquel tiempo, podemos decir hasta ahora. No ha muerto. No ha muerto. Y qué honor, Moy, qué honor para Pedro, Juan y Jacob, acompañando a Jesús a la historia que conocemos en las Escrituras como el monte de la transfiguración, donde el Señor fue transfigurado, descendió la gloria de Dios y estaba ahí. Así lo han presentado muchas veces, hermanos, el representante de la ley, Moisés. Estaba el representante de los profetas, Elías, y estaba el representante de la gracia en ese monte. Y Pedro, Juan y Jacob se impactaron tanto que ahí se querían quedar. Señoras, hacemos altarcitos aquí, sí. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías, y lo vieron ahí, Pedro, Juan y Jacob, acompañando al maestro. Elías no murió, Elías no ha muerto, pero entonces... Bueno, la siguiente dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 12, nos describen qué pasó con Elías. ¡Chacachachán! ¿Qué dice este pasaje que pasó? Bueno, los versículos 11 y 12 de Segunda de Reyes, capítulo 2 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces, ¿qué dice este pasaje que pasó? Elías fue llevado al cielo por un torbellino, no por un carro de fuego. Exacto. Que ahí muchos nos confundimos. Bueno, es que, hermanos, también tenemos que hacer aquí esta corrección. Vimos muchas veces, como lo mencionábamos hace un momento, clase de niños poniendo la ilustración de Elías yéndose en un carro de fuego, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice aquí, desde el versículo 1, mire, de Segundo de Reyes, capítulo 2, el verso 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y luego aquí está toda la historia de Eliseo y Elías, ¿no? O sea que ya se lo quería llevar desde antes, pero ahí estaba Eliseo de metiche. De estorbiche. No, es que Eliseo sabía lo que quería. Se le quería colgar del talón. Muy interesante la situación de Eliseo, ¿no? Y ya el versículo 11 nos describe
cómo Elías subió al cielo en ese torbellino. El carro solamente pasó y los separó para que entrara en acción el torbellino. Entonces, como decíamos, en respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo fue la muerte de Elías? Elías no murió, Elías no ha muerto. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Fue llevado al cielo en un torbellino. Esa fue la voluntad de Dios, ese fue el privilegio de Dios, el privilegio de Elías de parte de Dios. Y tenemos dos personajes en las Escrituras que las Escrituras nos dan testimonio que no han muerto, que fue Enoc, el hombre que caminó con Dios, y Elías, el profeta de fuego. Tenemos el principal personaje en las Escrituras que murió, pero resucitó para ser el primogénito de levantarse de entre los muertos para no volver a ver muerte. Amén. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Alguien se preguntará. Y nosotros podemos decir, ¿dónde están los Elías en este tiempo? Correcto. ¿Dónde están los Elías que se paran en la brecha de la oración, de la intercesión, de la fe, de la confianza, del clamor, y que puedan ver los milagros del Señor por medio de esa fe? Amados hermanos, aprendamos de la fe de Elías. Mucho tenemos que aprender y sigamos leyendo la historia de este tremendo personaje, Elías, el profeta de fuego. Aleluya. ¿Algo más? No. ¿Algo más? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de emocionarnos tanto esta tarde, Señor, al dialogar de este tremendo siervo tuyo, de quien tenemos mucho que aprender en situaciones positivas y aún en situaciones adversas. Y podemos creer a tu palabra y decir en este momento que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú has dicho se hará y se cumplirá. Y ayúdanos, Padre, a confiar en ti en todo momento. Aunque el panorama parezca tan oscuro, tú sigues estando en tu trono de gloria. Y nosotros, seres mortales, pero con una fe y una confianza en ti que nos lleva a doblar nuestras rodillas, clamar a ti y esperar tu respuesta. Gracias, porque el Dios de Elías, podemos decir en este momento, es también nuestro Dios. Honramos, bendecimos y glorificamos a ese Dios con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos de tarea, hermanos, si el Señor nos presta la vida, memorizar Santiago 5:17, el testimonio del apóstol cientos de años después. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Y también vamos a dejar de tarea. ¿Qué dejamos de tarea, Yoba? Bueno, para la siguiente semana, hermanos, vamos a estudiar, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulos 2 al 7. ¿Y de qué vamos a platicar, muy? Vamos a hablar del metiche. Vamos a aprendamos de la fe de Eliseo. La fe de Eliseo. Si Dios nos presta la vida y la salud, aquí estaremos en nuestro espacio de Cristianismo Profundo la próxima semana hablando de la fe de Eliseo. Les encargamos esa tareita, hermanos, memorizar Santiago 5:17 y leer Segundo de Reyes, capítulos 2 al 7. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en nuestras vidas y en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.